Bien. Rompiendo el velo, rompiendo el domo. El domo. La frecuencia, la onda. Un solo electrón va formando una frecuencia y un electrón desapegado es el silencio. Ese electrón, esa onda, esa frecuencia desapegada es el silencio y es la fuente, Dios. La fuente Dios, que todo lo soy, mi fuente, mi Dios, que todo lo soy, es mi silencio, mi silencio. Mi silencio en frecuencia va creando una vibración, una frecuencia más concentrada en el centro de un átomo de frecuencia, y se va creando frecuencias masa. Y ahí es donde empieza el átomo. Es plasma, empieza a ser plasma. Ahí es donde empieza la mente, la materia en 4D. La va a crear esa de 4D en 3D, que es oxígeno. Del propio helio va creando un cuerpo enlatado que sería un hidrógeno, y volvemos a hacer una 3D para bajar a nuestra máxima densidad, el oxígeno denso, en la 3D. Eso desde que mi átomo, desde oxígeno frío, densidad, hace vibración, crea el átomo o el hidrógeno y se expande y se trasciende y transmuta a helio. Y el helio es vuelta atrás. Voy a bajar a 4D para hacerme 3D, para volver a subir a 4D y volver a subir a mi estado natural y original, que es mi silencio. El ruido es mi propio silencio enlatado, que es el cuerpo átomo, la mente, la materia o la matriz, la masa, el átomo de 4D. Ahí es donde se produce la vibración y es un sonido concentrado. Por tanto, eso va a ser, la materia va a ser un domo, va a ser un velo, va a ser frecuencias. La frecuencia libre del silencio la metemos en un cubito. ¿Y qué pasa en ese cubo? En ese cubo pasa que eso es energía y sigue moviendo, sigue haciendo ruido. El ruido es ese caos, ese infierno, ese hidrógeno inflamable. Y eso está en nuestra inhalación, en nuestra respiración, puesto que hacemos. Universo es una versión, y es una versión en todo, físico, cuántico. Metafísica. La metafísica es la forma material. Meta, mente, materia. Física. El yo, el ego, el astral, el personaje. El átomo. Físico. Físico invisible tomando formas. La energía va tomando formas. La energía también es agua, el agua es energía y se hace plasma y va tomando formas. De ahí los cuerpos de cuarta dimensión que puedan tomar formas de masa, transmutarse y llegar a la máxima densidad, que es esta. Todo eso soy, pero llego a una máxima densidad, a oxígeno, y ese domo, rompiendo ese domo, es rompiendo el ruido,
llegando al silencio, al origen. La fuente Dios que soy es mi silencio y mi silencio se produce en la expansión, puesto que desde esa expansión total de helio se va creando un núcleo que es a hidrógeno, que es el sonido y esta dimensión de cuarta dimensión. Quien reina o ha reinado en tercera dimensión, en 3D, oxígeno y densidad, cuerpo más denso, haciendo el envase más denso, es la cuarta dimensión. El hidrógeno, el yo, el ego, el astral, el personaje. Y no hemos creado en máxima dimensión, oxígeno. Rompiendo el domo, rompiendo esa materia, rompiendo esa mente, que es al inhalar, inhalo, voy haciendo mi frecuencia y en el centro va haciendo una inhalación donde se produce. Inhalo oxígeno, lo retengo, se transforma en caliente, oxígeno frío se transforma en caliente, que es a hidrógeno, y esa calor es la toxicidad. Y el óxido, porque el oxígeno es óxido y transmutado a hidrógeno es dióxido. Y ese dióxido, el óxido y el dióxido es este campo. Y esto es veneno, es densidad, es gas, energía muy densa. Al exhalar, libero esta energía que me ha hecho 4D y 3D, la libero, la expando y vuelvo a mi estado natural. Y mi estado original es mi silencio. Quiere decir que el Cristo o la frecuencia crística o la transparencia o tal y como soy y tal y como me expando y digo, sale desde mi nada, puesto que en mi carga, al descargar, he liberado mi energía de ruido, de estrés, que es el plano mente, horizonte. Pienso para adelante y para atrás, el antes y el después. No existe tiempo ni espacio, siempre el ahora. Pero al ser más lento en un plano de más densidad, creemos que ha traspasado del antes a ahora y eso se llama razonar. Estamos razonando el antes y el después y cuestionando, pero no existe el tiempo de 4D, que es el astral, te está diciendo, estoy aquí en un plano de horizonte, puesto que soy la materia ya, soy la masa. Y ahí lo único que ve es la dualidad, aquí y aquí, y el cubo, enlatadito. Entonces, para poder llegar a nuestro origen, Cristo, y es el silencio, ese es el Dios y fuente que somos, fuente de silencio, es en nuestra exhalación, en nuestra expansión, puesto que nuestro electrón sigue su trayecto abierto. Cerradito es donde está la frecuencia que nos hace esta forma. Entonces es en la exhalación. Hacer todo en un plano de 3D, viniendo de una 4D de hidrógeno, que es, partimos otra vez del centro oxígeno, 3D, 4D hidrógeno, 5D helio. Pertenecemos al helio, pero mucho más. Las dimensiones son espirales. Cuando inhalo y exhalo, todo lo que exhale, estoy limpiando mi cuerpo de mi veneno, oxígeno, hidrógeno. Y eso es dimensiones, espirales. Cuanto más aguante en mi exhalación, más voy a liberar mi toxicidad, mi calor. Y eso es mis altas dimensiones, multidimensionales, multiespirales, porque mi respiración es una espiral.
Entonces, parto de un punto sin carga, que es mi corazón, cargo, y al exhalar descargo. Y en esta carga de inhalación es donde está el enfoque material y es mi energía o mi electrón en frecuencia hecho como un velo, como un cierre, a lo que le pueden llamar, dicen granja, ¿no? Pero es eso. Y claro, ahí es donde manipulan. ¿Por qué? ¿Y quién manipula? Pues estas entidades, este cuerpo astral, porque está cerradito. Y ahí nos están metiendo la frecuencia. Cuando hablan de ese velo y de ese domo, esta es una frecuencia que está cortada de la fuente del silencio. Entonces nuestra propia resonancia, porque si nosotros estamos en 3D y somos 4D mental y estamos cerraditos aquí, estamos en programa mente, materia, astral, personaje, entidad. Y esto vibra en una frecuencia de carga eléctrica. Y esa carga eléctrica es nuestra propia resonancia. Por eso, si estamos en esta posición de inhalación, estoy de carga y mi resonancia va a seguir siendo la carga eléctrica. Y esa carga eléctrica es el ruido, el móvil, el espacio. Cuando hablo móvil, hablo de movimiento, pero no quiero decir movimiento, porque la palabra miento ha sido el truco que se le mete para la programación. El mentir, el hacerte bien cerradito. Entonces, al exhalar, expando, abro y libero. Y lo que exhalo, si exhalo mi nombre, si exhalo mis palabras, todo lo que exhalo está ya liberado, ya no es la energía en 4D, en la taíta. Entonces rompo el velo, rompo la mente, rompo el ego y trasciendo y asciendo. La ascensión es ese retorno a mi silencio. Porque al inhalar enfoco, cargo 4D, 3D y vivo esta experiencia. Pero al exhalar rompo esa mente y trasciendo a mi conciencia. Y mi conciencia es universal, una versión entera expandida y es claridad plena. Y en esa claridad plena está por encima del horizonte, por encima de mi cuerpo de materia o por encima de cuando está el átomo en este centrito que se llama protón, que es el electrón más lento, es energía bariónica. Y mi electrón desapegado es mi energía femenina y es energía de taquión a mucha velocidad. La inhalación carga el ego, que es el masculino, es la mente material, el ego, el personaje, el átomo, que va haciéndose en 3D a la máxima densidad para exhalar y volver mi energía a mi plano original, volver mi electrón a desapegarse. Y ese desapego, cuando digo mi nombre, el nombre siempre cuando se pronuncia, al expandir, te quedas en una primera sílaba, puesto que estás expandiendo y los nombres pues se van componiendo, si son más largos, pues de una sílaba, de otra. El golpe de voz, la exhalación expansiva, es donde me lleva al punto de quedarme en blanco, de quedarme en silencio. Y ese es el Dios que soy. Esa es la frecuencia crística que soy. Entonces, cuando estamos en un caos, porque el caos en materia 4D, 3D es el caos, porque es el ruido, es al hidrógeno.
En sí estamos respirando el oxígeno y nos estamos quedando en hidrógeno. ¿Dónde nos quedamos al nivel que pertenecemos? A nuestro electrón desapegado total, transmutado al helio. Cuando yo exhalo y me quedo en helio, me quedo en mi exhalación siempre. Porque si te quedas en el enfoque de la materia, estás cargando. Y estás cargando y se produce vibración de carga. Y esa vibración de carga te hace hablar con vibración de carga. Y ese cerrado, ese velo, esta dimensión de 3D, de 4D, lo que te está haciendo es la misma resonancia de una energía de carga. Porque tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso es una explosión. Eso es una bomba de hidrógeno. Entonces, traspasar a la 5D, traspasar al origen, que es el silencio, es exhalar y quedarte en silencio. Hacer todo desde tu exhalación, porque ahí es donde te quedas en silencio. ¿Y qué es lo que creo? ¿Qué es lo que crea el Cristo? ¿Qué es lo que crea la transparencia? ¿Qué es lo que crea el helio y la exhalación? ¿Qué es el fin? Crea armonía. Y va creando la frecuencia armónica. Por tanto, hemos venido a un plano de ruido 4D haciéndonos en 3D, que es la máxima densidad, es la frialdad, porque ahí es otra. Nosotros tenemos un punto de oxígeno que es la frialdad, y esa frialdad vuelve a calentar, vuelve a expandir, vuelve a ser de ese óxido a dióxido, esa toxicidad, para volver a expandir y liberar. Por eso es tan importante que la escuela sea escuela de exhalación. La escuela de exhalación es escuela de creación, escuela de silencio y escuela de Dios, del origen, a lo que le llaman Dios. Porque Dios es una palabra hebrea que significa o el más allá, el que soy, o él. De ahí Miguel, todo terminado en él. Y él lo refieren al expansivo, y esa es la exhalación. Y es sonido, sí, porque el sonido es luz. Y la luz es el silencio ya del sonido, cuando expando. Cuando yo digo mi nombre, mi primera sílaba la voy expandiendo. ¿Y dónde me quedo? En nada, en silencio. Y desde ahí hago, pero hago desde mi punto armónico del silencio. Mi punto de ruido está en la inhalación, en el enfoque, sí, atiendo, concreto. Es venir a una mente. La propia conciencia que soy, que es el electrón expansivo, la onda, ha creado una frecuencia que se ha hecho visible como partícula, el átomo de 4D, y en el 4D toma otra forma, crea otro formato en 3D, que es la máxima densidad a oxígeno, a lo que llamamos este plano más denso. Sin oxígeno no podríamos vivir, exacto. El oxígeno es el primer punto, digamos el corazón. Ese oxígeno, que es la densidad, la oscuridad, lo que va haciendo, esa energía, va rompiendo de alguna manera, vibrando, para poder seguir expandiendo su onda. Y es onda, y esa misma onda se le llama partícula a la aglomeración de la frecuencia que se queda en el centro, que es donde aparece, pues eso, esa masa, y esa masa se va haciendo una frecuencia más visible, se va transmutando y se va creando la materia, y en la máxima densidad a 3D, pues la materia más densa. Es mi exhalación. Exhalo, y exhalando
llego a mi silencio, que mi fuente, mi gran poder y mi creación es mi silencio. Exhalo, vibro, porque al inhalar, desde la nada, sin carga, inhalo oxígeno, trasciendo y me elevo y me expando de oxígeno a hidrógeno y helio. Oxígeno, hidrógeno y helio. Oxígeno, hidrógeno y helio. Inhalo oxígeno, hidrógeno y helio. Y ese helio, que es mi expansión de ruido o de sonido o de voz o de nombre, en mi primera sílaba expandiendo, contra más expanda y más exhalación alcance, más dimensión, más vuelta de espiral, más conciencia de silencio y nada, sabiendo que mi silencio y mi nada, lo que es frecuencia armónica, que va creando en armonía todo, porque mi invisible vuelve a hacerse visible. Mis palabras vuelven a crear un estado de frecuencia y haciendo materia. La antimateria se hace materia, la materia es de mi antimateria. Inhalo materia, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno a oxígeno, y exhalo, expando mi energía, expando mi electrón. Mi electrón siempre está en frecuencia. En el centro de mi electrón haciendo frecuencia, es donde se crea mi 4D mente o matriz, y creando un corazón de oxígeno que es a la máxima densidad, que es a la Tierra. A la Tierra. Hijos de la Tierra es hijos del oxígeno denso, de la densidad, de la 3D, con una conciencia mente de la 4D, que es el hidrógeno, el personaje, el yo, el astral, la entidad, de mi ser total de luz, que es mi helio, mi electrón, mi Cristo, mi frecuencia femenina, porque la feminidad es estar, el helio es el oxígeno más fino, más ligero, y el más vasto está ya en el hidrógeno, que es en la carga de inhalación, me quedo en mi fuerza, en mi carga, en mi yo, que es una frecuencia que se le ha puesto masculina, o protón, que es el electrón haciendo una frecuencia de una energía lenta, que es la energía barión, y volviendo a abrir y expandiendo y elevando y alzando y volviendo al estado natural que soy o original, que es mi energía tachyon, mucha velocidad expandida, y es a lo que se le llama la frecuencia femenina, creación, creadora, en armonía. En el aspecto de hombre y mujer, o macho y hembra en animal, todos somos animales, la frecuencia es igual. La mujer tiene frecuencia masculina y femenina, y el hombre masculina y femenina, puesto que lo que pasa es que el hombre al ser creado en la materia, y es la materia el masculino, el yo, el ego, vuelven a hacer una parte femenina haciendo ese protón, haciéndolo como un electrón, o sea, haciéndolo menos denso. Por eso hablan de que hicieron a la mujer de la costilla de Adán. Creo que tiene un cromosoma menos o más. Y así es como se va haciendo. Todo es agua, todo es luz, todo es energía, y cuando se habla de cromosomas y de ADN, se está hablando de agua,
Se está hablando de energía plasma de agua. Y así.